Esto es la Vuelta al Mundo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano. Voy a estar con ustedes en los próximos minutos contándoles toda la información internacional. Vamos con ella. En esta noche de domingo seguimos actualizándoles las noticias de lo que está pasando en Chile. Allí, en la primera vuelta, la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Cast van a disputar la segunda vuelta de las presidenciales el próximo 14 de diciembre. En esta jornada también se renovaron los 155 escaños de la Cámara de Diputados y 23 del Senado. Conectamos con nuestros enviados especiales. Y los ecuatorianos votaron también este domingo un referendo y una consulta popular impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa. Decidieron, entre otros, sobre el regreso de las bases militares extranjeras y la redacción de una nueva constitución que reemplace a la promovida por el expresidente Rafael Correa. Tenemos reporte. Estados Unidos informó este domingo de un nuevo ataque durante el sábado sobre una lancha a la que acusan de transportar droga. Tuvo lugar en el Océano Pacífico y en él murieron 3 personas sin que por el momento se sepan detalles sobre su nacionalidad. Comenzamos. Vamos a abrir en Chile porque habrá segunda vuelta presidencial el próximo 14 de diciembre. La izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Cast disputarán el balotaje. En esta jornada también se renovaron los 155 escaños de la Cámara de Diputados y 23 del Senado. El presidente Gabriel Boric pidió un debate con altura a los candidatos. Vamos a conectar ahora con nuestro enviado especial, Martín Gripo, que estuvo en la sede de Janet Jara. Martín, buenas noches. ¿Qué dijo la candidata? ¿Y cuál fue el ambiente allí tras conocer estos resultados? Buenas noches, Rodrigo. Bueno, un ambiente de festejo, pero con expectativas de cara a la segunda vuelta, que será el 14 de diciembre, en la que Janet Jara participará y se disputará el Palacio de la Moneda frente al ultraderechista José Antonio Cast. Algunas declaraciones de las que dijo Janet Jara en su discurso, aseguró que a los chilenos les costó mucho recuperar la democracia para que hoy se ponga en riesgo. Esto en referencia, una clara referencia y crítica hacia algunos discursos que intentaron reivindicar la dictadura de Augusto Pinochet, que sucedió entre 1973 y 1990. Además, dijo que Chile es un país con mucho futuro y esperanza, en un discurso en el que se vio a una Janet Jara que buscaba llamar a la unidad y también con la intención de comenzar a capitalizar los votos de aquellos contrincantes, de aquellos 6 candidatos que quedaron por fuera de esta contienda, principalmente enfocadas en los votantes de Evelyn Matei, la centrista Evelyn Matei, ex ministra de Trabajo de la gestión del presidente Piñera y alcaldesa de la comuna de Providencia, y también de capitalizar los votos de París y esta sorpresa que dio esta noche electoral de domingo 16 de noviembre aquí en Chile, que finalmente fue y quedó en este podio. Una Janet Jara que, como les decía, está intentando capitalizar todos estos votos y ya desde este lunes se va a poner primera para comenzar con esta campaña, una campaña en la que se enfocará claramente en la clase media y en los problemas de la clase media, intentar capitalizar estos votos con algunas de sus propuestas, como lo es la aplicación de este salario universal y algunas de sus ideas que giran en torno a la seguridad, pero sin aplicar esta famosa mano dura de la cual se jactaron los candidatos de la derecha y de la ultraderecha que buscaban aplicar o que anunciaron que iban a aplicar si llegan a la moneda. Bueno, pues Martín Gripo, muchísimas gracias por el reporte allí en Santiago de Chile. En la sede del candidato José Antonio Cast también estuvo presente el aspirante Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, quien le ofreció su respaldo. Este último ha señalado que será a partir de este lunes cuando comiencen a trabajar en la campaña, al tiempo que criticó al actual gobierno de Gabriel Boric. Más detalles en este reporte de nuestro enviado especial también allá a Santiago, Federico Cuevas Verena.
En esta sede electoral de José Antonio Kast el clima es de fiesta, más allá de ese segundo puesto en esta primera vuelta electoral, porque el resultado está por encima de las expectativas, con ese alrededor del 24%. La diferencia con la candidata oficialista es mucho más corta de lo esperada y las posibilidades para el candidato de ultraderecha crecen de cara a esa segunda vuelta. Con un tono más moderado en esta campaña, buscando despegarse de polémicas del pasado, ha logrado conseguir este lugar en la segunda vuelta y con la expectativa de unir a ese voto de la derecha. Ya ha recibido, por ejemplo, el apoyo de la conservadora Evelyn Matei, que terminó en un decepcionante quinto lugar, y también del sorpresivo candidato Parisi, que se ubicó en ese tercer puesto para sorpresa de muchos y que también señaló que va a apoyar a Kast en esa segunda vuelta electoral. Habrá que ver de qué manera consigue atraer a ese voto más moderado, que puede mirarlo con cierta desconfianza, pero lo cierto es que este 24%, y considerando lo fragmentada que iba la derecha en esta primera vuelta, le da a Kast un plafón importante de cara a esa segunda vuelta electoral. Aquí los seguidores del candidato han entonado varias veces la consigna "se siente Kast presidente", también muchas banderas chilenas y el grito de "Viva Chile". Aquí lo que ellos esperan es que se haga realidad esa consigna de Kast presidente en la segunda vuelta el 14 de diciembre próximo. También lo desea el abogado de 59 años, que en su tercera postulación está más cerca que nunca de llegar al Palacio de la Moneda. Y vamos a seguir en la región, vamos hasta Ecuador. Allí más de 13 millones de ecuatorianos también votaron este domingo en un referendo y una consulta popular impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa. Decidieron sobre 4 temas, entre ellos el regreso de las bases militares extranjeras prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva constitución que reemplace a la promovida por el expresidente Rafael Correa. Vamos a saludar en esta noche a nuestra corresponsal Carolina Mela en Guayaquil. Carolina, muy buenas noches. Avanza el conteo, pero ¿cuál es la tendencia en este momento sobre los resultados? Con el 50% de las actas escrutadas, alrededor de, ya se tiene, el no se está imponiendo en las 4 preguntas, pero llama mucho la atención sobre todo la pregunta número 1, que tiene que ver sobre las bases militares, permitir las bases militares extranjeras en el país, y también la convocatoria de una asamblea constituyente, que eran las preguntas claves que tenía el gobierno y a las que más reforzó, además, durante esta corta campaña de 13 días apenas. Y ahí, por ejemplo, la respuesta de la gente ha sido incluso mucho más contundente por el no. Son 20 puntos de diferencia que ha votado la población. Ya se ha respondido un poco a estos resultados, por ejemplo, la oposición, una oposición, por cierto, que ha estado bastante en silencio también en la campaña, como ha sido el expresidente Rafael Correa, quien ha dicho ya, también ha atribuido este contundente no en estas votaciones de consulta popular y referendo, incluso mencionando también que este resultado adverso ratifica el fraude de abril pasado, en el que ganó como presidente el presidente Daniel Noboa. Luisa González, también de Revolución Ciudadana, se ha pronunciado al respecto, diciendo que no era necesaria una asamblea constituyente y que los cambios se pueden hacer de otra manera, por otras vías, y lo que se necesita en el país es estabilidad. La gente del gobierno hasta este momento, las autoridades no se han pronunciado, todavía no hay un pronunciamiento de su parte, y el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, tenía previsto dar una cadena nacional alrededor de las 7 de la noche, pero esta todavía no se ha dado y tampoco se tiene una nueva convocatoria. Pero hasta el momento, ya con el 50%, les decía, o sea, más del 50% de las actas escrutadas, el no se va imponiendo en los resultados de este referendo y consulta popular. Pues Carolina Mela, muchísimas gracias por este reporte. Seguiremos atentos a ver cómo acaba el escrutinio ahí en Ecuador. Entre tanto, en el Océano Pacífico, otro nuevo ataque de Estados Unidos deja 3 muertos que viajaban en una lancha a la que Washington acusa de transportar drogas. La administración Trump, que informó este domingo del ataque, aclaró que este tuvo lugar durante el sábado. Han aclarado también que se atacó en aguas internacionales, pero no han dado detalles sobre la nacionalidad de los muertos.
El 15 de noviembre, por orden del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada. Inteligencia confirmó que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitando por una ruta conocida del narcotráfico y transportando estupefacientes. 3 narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. El buque traficaba narcóticos en el Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales. Y en Reino Unido, el gobierno de Keir Starmer ha anunciado cambios en su política migratoria, endureciendo las reglas para luchar contra la migración irregular. El estatus de refugiado será temporal y el tiempo para lograr una permanencia en el país aumentará de 5 a 20 años. Sus críticos le acusan de copiar la estrategia de la extrema derecha, mientras que el gobierno alega que la migración está destrozando al Reino Unido. Patricio Peralta nos lo cuenta. El gobierno laborista de Reino Unido anunció una reforma radical de la política de asilo. Inspirado en Dinamarca, uno de los modelos más estrictos de Europa, una de las medidas anunciadas restringe la protección a personas refugiadas. La ministra del Interior explicó que el objetivo es que no se traduzca en una estadía permanente. Cambiaremos esto a un proceso más temporal y su situación será evaluada cada 2 años y medio. Así, si su país se vuelve seguro durante este periodo y usted permanece bajo este modelo de protección, regresará a su país. Para Mahmoud, la inmigración irregular está destrozando su país y rechazó la idea de que abordar el tema migratorio equivalga a adoptar la retórica de la extrema derecha, que ha sido uno de los pedidos y banderas del ultraconservador Nigel Farage. Como parte de estos cambios, se revocará la obligación legal de proporcionar apoyo a solicitantes de asilo, incluyendo vivienda y subsidios semanales. Esto cambia nuestra perspectiva sobre el estatus de refugiado y está diseñado para prevenir algunos de los factores que impulsan la migración. Otro cambio. Los solicitantes de asilo necesitarán permanecer 20 años en el Reino Unido para solicitar la residencia permanente frente a los 5 años requeridos actualmente. El lunes el gobierno presentará todos los detalles de la reforma ante el Parlamento, mientras que más de 100 organizaciones señalaron que son políticas que causan daño y le piden poner fin a la estigmatización de los migrantes. En Reino Unido, más de 109.000 personas solicitaron asilo a marzo de 2025, un aumento del 17% con respecto al año anterior, y más de 39.000 migrantes desembarcaron a las costas inglesas desde el inicio del año. Y cerramos al interior de Australia, donde un grupo de jóvenes futbolistas indígenas ha hecho historia al convertirse recientemente en el primer equipo femenino de fútbol de su remota comunidad en competir en el Festival Nacional de Fútbol de las Primeras Naciones. El deporte se ha ganado el corazón de su comunidad llamada Borrolula. Tenemos los detalles. Descalzas o con botas prestadas, nada impedirá a estas mujeres indígenas jugar fútbol. Un deporte que ha ganado popularidad en esta remota comunidad australiana. Me gusta jugar fútbol para que mi familia se sienta orgullosa y feliz de que sea futbolista. Borrolula se encuentra en el territorio norte de Australia, a unos modestos 800 kilómetros en coche de su capital, Darwin. Sin embargo, estas mujeres están decididas a practicar el deporte, a pesar de las dificultades que encuentran para acceder al equipamiento y a las competiciones. A la mayoría de estas jóvenes les gusta jugar fútbol para alejarse de todo lo que les rodea. Simplemente pueden venir y jugar. Recientemente formaron un equipo oficial llamado Borrolula Strikers y se convirtieron en el primer equipo femenino de la comunidad en viajar a otro estado para participar en el Festival de Fútbol de las Primeras Naciones. Los líderes del sector esperan poder seguir empoderando a las jugadoras y mantener el auge de este deporte. En primer lugar, asegurarnos de que sigan disfrutando y amando el juego y, a través de eso, identificar a las jugadoras que quieren pasar al siguiente nivel y crearles caminos para ello. Muchas de estas mujeres aspiran a ser como Shadine Evans, la mujer de Borrolula que llamó la atención a los 13 años y que ha dado el salto al panorama nacional. Pues vamos a cerrar así el informativo. Yo les invito a que sigan aquí en France 24. Enseguida volvemos con más información. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado.
Noticias en France 24 y france24.com. Grandes reportajes de nuestros corresponsales. Que se expandió como una pandemia. O sea, empezó a haber gente muerta por eso. Historias exclusivas que llegan al corazón de los hechos. Aquí solo tenemos los que cometieron el hecho criminal. Nos tomamos el tiempo para comprender mejor el mundo. Reporteros, un programa premiado en los 5 continentes. Por France 24 y france24.com.